Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. En esta mañana hermosa del Señor me acerco a ustedes para una vez más motivarle a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Yo sé que va a ser el trabajo por el cual está escrita, por el cual fue dejada aquí a nosotros como un instructivo, y va a cumplir ese propósito y no va a regresar atrás vacía. Al contrario, va a transformar nuestras vidas, nos va a ayudar a madurar, a crecer más espiritualmente. Así que no deseches la palabra, no pases este día haciendo otras cosas y dejando la palabra por un lado. La palabra debe ser importante en tu vida y prioridad. Por tanto, léela conmigo y juntos aprendamos. Recuérdate que con nosotros estamos llevando esta lectura desde nuestro diario devocional Avivamiento 2019, el cual es el diario que nos está diciendo qué capítulo leer, en qué día, y nos provee unas líneas para que nosotros podamos escribir ahí lo que está ministrando Dios a nosotros a través de ese versículo que escogemos del capítulo del día. Entonces, para el día de hoy, para el sábado 29, tenemos aquí el sábado 29 la lectura de Colosenses capítulo 2. Entonces, vamos a leer lo que está en la palabra del Señor para darles un poquito de resumen de este capítulo. Vuelvo y hago la connotación de que no estoy haciendo un estudio bíblico, que posiblemente las cosas que estoy diciendo no las estoy tal vez reforzando bíblicamente, sino que simplemente voy leyendo línea por línea o párrafo por párrafo o segmento por segmento de lo que Pablo está explicando, y hablando un poquito sobre eso para motivarle, para mostrarle de que la palabra es buena y es eficaz para nuestras vidas. Entonces, Pablo en el capítulo número 1, recuérdese que Pablo está en Roma y posiblemente está preso, creo que fue la primera vez que está preso, y él les escribe esta carta a los colosenses. Se cree que no los conocía, se cree que él les manda la carta a él, diciéndole a una región que está ahí, que también es Macedonia, de que él, la Odisea, que él quería estar ahí con ellos, pero todavía no los conoce mucho. Entonces, bueno, entonces en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo les dice a ellos acerca de Dios, y les dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Ahí estamos viendo más o menos la razón del que estaba diciendo, de que él tal vez no los había visto, ¿verdad? Pero él dice que está en espíritu con ellos y que él se goza con lo que está escuchando de parte de los testimonios que dan acerca de lo que ellos están haciendo. Y dice aquí, para que sean consolados y unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas en el pleno entendimiento del Señor, a fin de que tengan un ministerio en Cristo Jesús con sabiduría y conocimiento. Y dice él: esto no lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con ustedes y me gozo y estoy viendo vuestro buen orden. Mira, elogia el orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en Jesucristo y confirmados en la fe de Jesucristo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces Pablo pide que por favor sean reafirmados en ese evangelio poderoso que ellos han recibido. Luego él dice: miren, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según a Cristo. Y volvamos a ver que Pablo, en cada carta que él envía, recuérdese que le está enviando cartas a gentiles. Entonces él reafirma el llamado que Dios le hizo a él de predicar a los gentiles. Entonces él está predicando todo el tiempo en sus cartas de que hay una gracia, de que no deben de estar siendo influenciados por los judíos de ese tiempo, de tener que circuncidarse y guardar la ley, sino que él está enviando que en Jesucristo hay una nueva circuncisión. O sea, que en Cristo no hay circuncisión. Sea circuncidado o no sea circuncidado, en Cristo no es necesario. Y lo explica aquí él. Entonces él dice: porque el que habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano de hombre, sino una circuncisión de Cristo. O sea que hay una circuncisión de Cristo y una circuncisión del hombre. La del hombre es físicamente, en la carne, en el miembro, mientras que la espiritual es en nuestro espíritu. Él nos circuncidó, y aquí más o menos lo explica él, y lo dice de esta manera en nuestro bautismo. Él dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Eso es lo que significa, o lo que explicamos nosotros acerca del bautismo. Sabemos de que cuando la persona entra en el agua, está muriendo a sus pecados, está siendo sepultado con Cristo, como que estuviera siendo muerto en un ataúd enterrado en la tierra. Y que al salir del agua es como salir de ese panteón, salir de esa tumba y ser resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso él dice, nuestra circuncisión es diferente a la circuncisión del hombre. Y vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, vino la vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados. Eso es lo que Pablo explica aquí. Y luego entra en un segmento tan hermoso que lo voy a leer los 3 versículos juntos, porque es algo que debe ser nuestro lema a la hora de que el enemigo venga a decirnos que estamos derrotados, que hay una condenación para nosotros, porque esto es lo que dice la palabra. Anulando, o sea, recuerden que está hablando acerca de que Jesucristo fue el que venció nuestros pecados. Y él dice, anulando, ¿cómo lo hizo? Anulando el acta de decretos que había contra nosotros por nuestros pecados. Había un acta que decía que merecíamos la muerte. Y él dice, esa acta, él dice que anuló esa acta que era contra nosotros, quitándola en medio de nosotros y clavándola en la cruz del Calvario. Y despojando a todos los principados y a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces, número 1, había una acta, habían decretos contra nosotros que decían que teníamos que morir, que merecíamos la muerte por nuestro pecado con el cual nacimos. Pero aquí la palabra nos está diciendo, y Pablo dice, que fue anulada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Segundo, él vino y tomó a todas las potestades, las despojó, les quitó toda autoridad, y él tomó la autoridad. Y dice que exhibió esa autoridad y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Por tanto, nadie os juzgue con comida o con bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto de los ángeles. O sea, alguien viene aquí a enseñar una falsa doctrina, y él dice, tengan cuidado de este misticismo falso que les vienen a enseñar, donde vienen a decir de que ellos son la cabeza en virtud de quién es el cuerpo, y se olvida que Jesús es la cabeza. Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas que habían en ese tiempo de los hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas también tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces vemos aquí como Pablo empieza a explicar lo que estaba sucediendo en esa iglesia y empieza a dar dirección, empieza a dar consejo. Y una de las cosas que estaba sucediendo en esa congregación era que se habían levantado este tipo de personas que estaban hablando otra herejía, otro tipo de mensaje. Y entonces él los está poniendo a tierra y dice, no, esas son cosas de hombre. Y esas cosas que ustedes dicen que no manejen, que no toquen, que no disgusten, dice él, son cosas que van a perecer en esta tierra. Por eso
que no debemos nosotros de preocuparnos por los días de fiesta, por los días de día, de noche, sino que seamos nosotros sometidos al Evangelio de Jesucristo, porque dice aquí que ellos tienen que estas cosas tienen reputación, que tienen un tiempo. Por ejemplo, en lo que los hombres decían que había cómo purificarse, cómo hacer ciertas cosas, pues lo hacían en buena manera, pero lo hacían para que los demás los vieran, como los fariseos que encontró Jesucristo. Recuérdense que oraban en las esquinas diciendo yo soy bueno. Pues esas eran cosas que ellos habían hecho mal, y eso es lo que Jesucristo decía, no hagan. Así, mi hermano, termino este capítulo y les leo el versículo que Dios me ministró, que está en el versículo número 16, que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, sino que sepan que esto fue una sombra de lo que iba a venir. O sea, ninguno de nosotros debemos de tener que estar bajo una sujeción donde nos estén diciendo que deben de hacer cosas porque el líder lo quiere hacer, porque se le da la gana. Tiene que ser basado en la palabra del Señor. Y aquí la palabra nos dice claramente que nadie nos tiene que juzgar por esas cosas, ¿verdad? Si algunas personas hacen ciertas cosas el día del reposo, otras personas dicen no, el día de reposo no simplemente es ese día, sino que son todos los días. Otras personas pueden decir no, el día de reposo es este día donde yo descanso. Bueno, eso nadie nos juzgue, dice, pero que lo hagamos sabiendo de que eso era real, que sucedió en algún tiempo y que fue válido, pero que nosotros ya no somos válidos por esa ley, sino por la gracia en Cristo Jesús. Mis hermanos, vuelvo y repito, no pretendo explicarlo totalmente, porque eso es un estudio sobre la gracia y la ley, sobre el tiempo antiguo y el tiempo nuevo, moderno, el pacto viejo y el pacto nuevo, y eso tomaría un poquito más de tiempo para explicarlo. Y mi deseo es solamente que usted vea este video y usted diga, yo quiero leer la palabra de Dios con el pastor. Hoy leímos Colosenses capítulo 2, para hoy 29 de junio, sábado 29 de junio, terminando ya a un día antes de terminar el mes, a mitad de año vamos, y le motivo a que usted siga leyendo la palabra de Dios. Bendigo su día y le pido al Señor que le guarde de todo mal y que usted lo disfrute. Que Dios le guarde, le bendiga y siga adelante en el Señor.